Que Dios los bendiga a todos. Sí, no. Como he visto que algunos cuando suben aquí traen tablet, iPad, pues yo me traigo el ordenador, ¿no? ¿Por qué no? No es broma, que no he podido imprimir el bosquejo. Pero yo quiero que nos pongamos de pie una vez más, que nos tomemos de las manos. Jesús, cuando siempre nos predican a un Jesús amoroso, un Jesús que nos ama, un Jesús que ama al pecador, un Jesús que dio su vida por nosotros. Y yo realmente creo en eso, creo en un Jesús que vino para darnos vida, un Jesús que vino a librarnos del pecado, de la religión. Pero encontré un pasaje en el que yo vi a un Jesús enfadado, un pasaje en el que vi a Jesús sumamente enojado y sin no quiero decir una mala palabra o que suene mal, pero Jesús estaba bastante cabreado. Lo podemos ver en Marcos 11, versículo 15, para el que esté apuntando. Jesús dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús está enfadado porque en el templo donde se supone que se debería adorar a Dios, venían de todo Israel, venían de todas partes del mundo a cambiar monedas para poder comprar pollos, gallinas y poder ofrecer holocausto, poder ofrecer una ofrenda a Dios. Y Jesús se ve sumamente ofendido cuando se da cuenta de que en su casa se está haciendo otra cosa que no es orar. Se ve sumamente ofendido y violentado cuando ve que en su casa no están orando, sino que están haciendo otra cosa. Y dice: habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Por eso quiero que tomemos un momento para orar juntos, que nos tomemos de nuestras manos, que invoquemos el nombre de Dios. Yo creo que Él es poderoso. Yo creo que la oración todo lo puede. Por eso, Padre, nos presentamos delante de ti, Jesús. Padre, creemos que tu palabra tiene vida, creemos que tu palabra es poderosa, Señor. Creemos, Señor, que tú tienes el poder, la capacidad, Señor, de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestra situación, oh Dios. Por eso hoy queremos presentarnos delante de ti, Señor, a invocar tu nombre, Señor. Casa de oración, dijo tu palabra. Eso profetizó Isaías, Señor, casa de oración. Padre, hoy queremos invocar tu nombre por un momento, antes de que tú hables a nuestras vidas, Señor. Habla, Dios mío, a nuestros corazones. Confróntanos. Tu palabra tiene poder, oh Dios. Tu palabra tiene vida, Señor. Ven y transfórmanos, Señor. Háblanos a través de tus escrituras, Dios mío. Queremos invocarte, tu poder, tu soberanía, Señor. Queremos ver tu unción, tu fuego descendiendo en este lugar. Padre, echa fuera en esta hora toda incredulidad. Echa fuera, Señor, todo lo que esté fuera del margen de tu palabra. Hoy queremos oírte a ti. Queremos que tu Espíritu Santo fluya con libertad. Que traigas libertad a las vidas, Señor. Que traigas, Señor, paz, que traigas consuelo, que traigas, Señor, misericordia, que traigas perdón a cada persona, a cada vida, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, pueden sentarse. Hace 2 semanas pude compartir con los jóvenes un mensaje acerca de la intimidad con Dios. Hoy voy a predicar el mismo mensaje. He adaptado algunas cosas, pero la clave es la misma. El mensaje se llama, para los que apuntan, un llamado a la oración. Yo creo que tanto los jóvenes, yo creo que disfrutamos mucho de esa palabra, pero es más importante que el cuerpo entero de la iglesia entera pueda recibir esta palabra, pueda digerirla bien y que pueda hacerse real en su vida. Como vimos, Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración, haciendo el cumplimiento de lo que Isaías ya había profetizado anteriormente. Y antes de comenzar, si me pueden apagar las luces, vamos a ver un pequeño vídeo de 6 minutos que quiero que presten mucha atención y que puedan leerlo.
I told the story once, let me tell you it again. Of going in Dr. Tozer's study one day, and there he had a bit of paper he was stroking. And he said, Len, I would rather have that bit of paper than a letter from the President of the United States. I said, why? He said, it's from a little black man in Africa. His name is Dumas, D-U-M-A-S. He went into a Baptist church one night, and the Lord came upon him, and he got wonderfully saved. And when he got to the door, the preacher said, well, nice to see you. Hope you come again. He said, yes. Anything I can do for you? And he said, yes, sir, there is. He said, what? He said, give me a church. What did you say? He said, give me a church. I'd been looking all my life for the thing I found there at that altar. He said, listen, I'm a new man. My burden's gone. I felt the fetters break. I felt the burden go from off my back. I felt something surge and making me pure and wonderful. I want to tell everybody, give me a church to preach. Oh, well, have you had much formal education? No. Have you been to Bible school? No. Well, that was an advantage if he'd only known. And he hadn't been to Bible school. And so finally the preacher said, you just keep coming. But man, he said, this is wonderful. I heard it preached about being a new creation, but it happened in my life, and I'm a new creature. All things have passed away. You know, I don't have a desire, I don't have an appetite. Everything's new. I want God, I want God, I want God. And the preacher was at least honest. He said, you know, I used to be like that. I used to be. You know, you're very sure you're God's chosen people, and before long you're very sure you're God's frozen people. The little black man went out. He came back a month later. The preacher was preaching and thinking, now who's that fellow there? Yes, I know, yes, I know who he is. I think I know who he is. And going out, he said, hi brother, how are you? He said, fine. He said, I'd like to ask you a question. He said, go ahead, the preacher said. He said, would he give me a church? Yeah, I thought you were the fella. Only been in church twice, and you ask for a church each time you come. Do you think I've got a pocket full of them or something? And here's one for you and one for some. He said, sir, you're right, I haven't been here for a month. When you told me at the door you'd see me again, he said, sir, I walked up that road outside of the city. I found the forest, I went in the forest, I found the path, I found the stream, I found the hole in the wall. And I put a mark on the wall, and I stayed there 21 days and 21 nights with my Bible. And he said, Lord, you and I, just the two of us, we're going to have it out. Either I go out of that door with an assurance, I call you to minister, or I go out and say, you'll never get me to preach. It's one of the two. He said, I ate no bread, I talked with nobody, I washed my face in the stream. And right in the middle of that 21 days, the Holy Ghost came upon me. And the Spirit said, I've called you to preach. And when you lay hands on the sick will recover. Go ahead. Are you going to give me a church? Well, we do have an elders meeting on Wednesday night. If you could come back on Sunday. And the elders discussed it and said, you know, he's a bit of a freak. You're not going to get rid of him. Now, we do have a little tin church at the other side of town, you know, a shack. Why not give it to him? He's only got 5 members. And, you know, he's ignorant and rude, and his grammar isn't good, and he couldn't deal with a text very well. He couldn't treat it. All he'd do is ill-treat it. And they wouldn't want to go hear him after a few days, a few weeks. And they will close it down and say, you see, you weren't called. Why was Tozer reading this little dog-eared paper? And Tozer is about as emotional as a toothpick. And he kisses the paper and puts it, says, I'd rather have that than a letter from the President of the United States. He said, at last, the man I've heard so much about, I've got a letter from him. Duma, the man they sent outside of town. The man they thought they'd break his heart with 5 colored people. Now he has one of the stateliest churches in the city of Durban. I believe has about 1,200 people every Lord's Day to hear him minister. The little church that sat in judgment on him is still a little shrunken church.
But listen, friend. Is the secret that he went in a cave for 21 days and said, Lord, in the light of eternity, you talk into this heart of mine. You're going to tell me one of two things. Either I'm anointed to preach or I'm not. Did you ever do that, preacher? It's tough. That's not the secret. As I remember the story, it's this, that he went into that cave on the 17th of November. And every year, more than 15 years in succession, when he came to the 17th of November, he kissed his wife and children goodbye. I don't think he kissed the deacons, but he said goodbye to the deacons, and he went back into that cave and stayed 21 days and 21 nights. Notice you preachers didn't say amen to that. You'd better not, because you're dead, some of you. 21 days to renew his strength, 21 days to renew his vision, 21 days to renew his anointing. Every year, he said, new counsels from God, new revelations from God, new anointings from God. There is no such thing as one filling with the Holy Ghost that's going to last you from here to eternity. I don't believe that. Do you believe that, Brother Merrill? No, sir. There are repeated anointings. There are times when God will withdraw himself and make you feel as though you're dropping into the nethermost hell. He'll leave you alone to see if you're going to struggle after his anointing or you're going to go on in your own eloquence and ability. The Lord thy God is a jealous God. Si pudieron entender el vídeo bien, para los que no pudieron leer bien o no lo escucharon bien, un pequeño hombre que es salvado en una reunión le pide al predicador, le pide al pastor una iglesia. Yo quiero una iglesia. El predicador le dice que no, que mire, no, las cosas no son tan fáciles, ¿no? El hombre dice, yo quiero una iglesia, me fui, me ayuné, oré 21 días, me aparté de todo el mundo por un tiempo. Y el Señor me dijo que sí estaba llamado para predicar, para ser ungido, y cuando pondría las manos sobre los enfermos, ellos sanarían. La clave es que al final le dan la iglesia al hombre, y el hombre tiene una iglesia más grande que la que tenía. Todo porque el hombre dedicó tiempo a la oración, dedicó tiempo al ayuno, dedicó tiempo a pasar tiempo, dedicó tiempo a pasar con Dios, porque él sabía que había sido llamado a predicar. Sabía que había sido llamado a poner las manos sobre los enfermos y a que sanarían. Este hombre dice, prefiero tener una carta de este hombre que del presidente de los Estados Unidos. Hoy, ¿por qué les puse este vídeo? Como hoy quiero hacer un llamado a la oración, como les prediqué a los jóvenes la otra vez, y yo les preguntaba qué entendían ellos por intimidad. Intimidad con Dios. Ellos me decían, bueno, intimidad, secreto. No me podían concluir algo bien, algo concreto. Por lo que yo les decía, la definición de intimidad es amistad íntima, pensamientos y sentimientos más profundos de una persona, de latín intimus, lo más interior o interno, dicho de una amistad muy estrecha, dicho de un amigo muy querido y de gran confianza. La intimidad es la zona abstracta que una persona reserva para un grupo pequeño de personas, generalmente su familia y amigos cercanos. Para resumir, podríamos decir que la intimidad es estar desnudo delante de alguien. Por ejemplo, yo cuando voy al baño necesito tener intimidad. Los matrimonios o yo cuando me case necesitaré tener intimidad con mi pareja. Todos necesitamos ese espacio de intimidad. Yo la busco en la noche antes de dormir, pues tengo mi intimidad con Dios o comienzo a hablar yo solo y mis pensamientos. Necesito intimidad, necesito estar solo conmigo mismo. La intimidad es tan valorada hoy en día en la sociedad que está penada el derecho a la intimidad de la persona judicialmente. La intimidad es algo que el ser humano anhela, desea y tiene que tener. La intimidad es algo que siempre va a estar en nosotros durante toda nuestra vida. Hay momentos en los que queremos estar en grupo y momentos en los que queremos estar solos. No queremos que nadie nos hable, necesitamos estar solos y reflexionar. Intimidad, estar con nosotros mismos. Muchas veces oímos tal vez desde el púlpito cómo debe ser nuestro carácter moral o ético frente a las situaciones de la vida cotidiana con los de afuera. Y siempre nos dicen cosas como no debes juntarte con malas compañías, no debes juntarte con los pecadores, no debes hablar mal, no debes pensar esto, no debes hacer lo otro.
y nos ponen una serie de normas que se hacen complicadas para que el que no entiende cómo funciona el evangelio. Yo entendí todas estas cosas que me predicaban cuando comencé a tener intimidad con Dios. Ya no era algo que me decían, ya era algo que Dios mismo ponía en mi corazón que yo tenía que cumplir. Ya Dios mismo me comenzaba a decir cómo tenía que caminar, con quién tenía que hablar. Cuando comenzaba a decir algo mal, Sebas, eso no debes de decirlo. Cuando comenzaba a hacer cosas, ya el Espíritu mismo te dice cómo tenías que hacer las cosas. Y es algo que la iglesia aún todavía no comprende y no entiende, y comienza a creer que la culpa es del pastor que pone muchas reglas, la culpa es del pastor que dice que todo está mal, la culpa es del pastor que a todo le echa la culpa, a todo es del diablo. No. Yo creo que Dios nos llamó a vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida en integridad, y todo esto se cumple simplemente por tener intimidad con Dios. Cuando comienzas a tener intimidad con Dios, comienzas a conocer su corazón, su vida, sus pensamientos, y eso comienza a pegarse a ti. Hay un dicho que dice, el que anda entre la miel, algo se le pega. Y eso es lo que hoy queremos hablar, es lo que yo quiero inculcarle a la iglesia, porque creo que es algo básico, algo fundamental, es el motor de mi vida, el motor de que debe ser de la vida de todo creyente evangélico, pentecostal, de la iglesia de Logroño, que tiene que tener intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Quiero que vayamos rápidamente al Salmo 51:6. La intimidad con Dios es algo que todos sabemos, pero que muy pocos ponen en práctica. Y es muy triste ver a gente en el servicio a Dios dando mal testimonio, gente que cae en pecado y sirviendo en la casa de Dios. Es muy triste ver cómo hay gente, no que hayan pecado, porque pecamos todos. El que siguen con el pecado y siguen tocando las cosas de Dios, porque no tienen una intimidad con Dios, porque su corazón se llega a contaminar por las cosas del mundo, que ya no disciernen lo bueno, lo santo de lo profano, como le pasó a los hijos de Elí con Samuel. En el Salmo 51:6 dice así: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vamos a leerlo otra vez y quiero que mediten bien en las palabras. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David escribe este salmo en su peor momento. David había pecado con Betsabé, había matado a su marido, y David huye porque se siente confrontado por el pecado. David entiende, está frustrado, David se quiere morir, David no entiende nada, David no sabe cómo ha llegado a tal situación, a tal extremo. David no sabe qué ha pasado en su vida. El gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios, el gran rey de Israel que salía y libraba cada batalla. Cuando leo Samuel dice que Dios estaba con Samuel cada día y le daba la victoria en cada batalla. Pero de repente David peca. David comete un error y es muy interesante que David escriba esto en medio de su pecado, en medio de su frustración, en medio de su dolor. David dice: He aquí, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué David escribe esto? ¿Por qué David en medio del pecado, en medio de que sabe que ha hecho algo mal, dice: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y me has hecho comprender sabiduría? Cuando yo comienzo a estudiar las palabras que aquí me llaman la atención, que son amas, literalmente en el griego dice codicias, anhelas o deseas. O sea, David está diciendo aquí: Señor, tú codicias mi verdad en lo íntimo. Señor, tú anhelas mi verdad en lo íntimo. Cuando busco la palabra verdad, dice estar al descubierto, sin nada que ocultar, literalmente desnudo. O sea, una verdad es estar abierto a algo. Te cuento una verdad, te estoy diciendo, abriendo mi corazón. Podríamos traducirlo aquí: Señor, tú codicias, tú anhelas que yo esté al descubierto en lo íntimo. Cuando miro la palabra íntimo, dice en lo más profundo, en lo más hacia adentro, algo que estás en total confianza. Entonces podríamos traducirlos: he aquí, Señor, tú codicias, tú anhelas que yo esté abierto, que yo te cuente mi verdad en lo más profundo de ti, contigo. Es lo que David llega a la conclusión en medio del pecado. Cuando todos nosotros pecamos o hacemos algo mal y nuestra conciencia comienza a darnos vueltas de que estamos haciendo algo mal, lo que menos queremos es acercarnos a Dios. Lo que menos queremos hacer es presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, he hecho esto, tú ya no me vas a querer. Pero es curioso de que David llega a esta conclusión: he aquí, Señor, en medio de mi maldad, en medio de mi pecado. Luego dice: límpiame, hazme más limpio, más blanco que la nieve. Pero David llega a esta conclusión: he aquí, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. No es algo que yo quiera hacer, es que tú lo deseas, Señor. Que yo me presente cada día delante de ti.
En el libro de los Hechos me dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un hombre que ha pecado, un hombre al que se le tenía en gran estima, el rey de Israel que ha pecado, Dios dice de David, he aquí encontrado un hombre conforme a mi corazón? Y yo me preguntaba, yo decía, ¿no fue mejor Elías? ¿No fue mejor Jeremías? ¿No fue mejor Isaías? ¿No fue mejor Abraham para que Dios diga que fue David un hombre conforme a su corazón? No se comportaron, un hombre en Hebreos 11, cuando habla de los hombres de la fe, no sale David. Salen todos y dice que eran personas, hombres que el mundo no los merecía, pero no dice David. ¿Cómo es posible que Dios elija a un hombre al cual había depositado su confianza, al cual había prosperado en todo lo que tenía, y le falla a Dios? Y Dios dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Y yo llego a la conclusión de que David, no importaba qué había, qué victoria, qué pecado, qué falta, qué debilidad tenía, llega a la conclusión de que siempre se arrodillaba delante de Dios, siempre clamaba a Dios y entendía, Señor, no importa cómo esté, no importa qué haya hecho, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi roca, tú eres, Señor, en tus alas me cobijas. Y vemos esos salmos tan preciosos que el salmista escribe, y eso es lo que vemos, cómo Dios se le revela y cómo Dios puede decir, he aquí, David es un hombre conforme a mi corazón. A Dios no le importa lo que él ha hecho, pagó por su pecado, sí. Pero Dios dice, lo amo, porque cada día se arrodilla delante de mí y no tiene nada al descubierto. Me cuenta su pecado, me cuenta su falta, me cuenta su debilidad. Y vemos este salmo tan profundo. Vemos el gran deseo que tenía David en el Salmo 63, un salmo que leemos muchas veces, pero que no lo hemos analizado bien. El Salmo 63... El Salmo 63 dice así: Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Vemos este salmo que David escribe, tan profundo, y David llega a la conclusión: Señor, mejor es tu misericordia que la vida misma. Señor, mejor es estar en tu templo. Luego veremos otro salmo en el que dice esto, que la vida, que lo material. David entiende que mejor es estar en la presencia de Dios que cualquier otra cosa. Y por eso es que Dios dice: un hombre conforme a mi corazón, un hombre que entiende que yo amo la intimidad, un hombre que entiende que yo amo que alguien esté conmigo en mi regazo, cerca de mí. Cualquier otra búsqueda en la vida parece un seco desierto en comparación con una relación íntima con nuestro Salvador, con nuestro Dios. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo quiero que lo leamos todos a la vez, a la de 3. 1, 2 y 3. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David está diciendo: una cosa le he pedido a Jehová, una cosa le he pedido solo a Dios. No le estoy pidiendo nada material, no le estoy pidiendo una casa, no le estoy pidiendo más concubinas, no le estoy pidiendo más reinos. Solo le estoy pidiendo estar en su casa todos los días de mi vida, habitar en su presencia todos los días de mi vida. David llega a entender este deseo de que ni lo material, de que nada, ni lo emocional puede llenar lo que estar en la casa de Dios. David por eso luego dice: en tu presencia y plenitud de gozo, en tu presencia y libertad. Recordamos cuando tal vez estamos enamorados.
No hace falta que nadie venga y nos diga, oye, tienes que pensar en tu novia o tienes que pensar en la chica que te gusta. Nuestra mente automáticamente va hacia pensar sobre aquella persona. No hace falta que nadie nos diga nada, sale de nosotros mismos, es algo innato, algo automático. Lo mismo sucede cuando tenemos una relación con Dios. No tiene que venir el pastor a decirte, tienes que orar, tienes que venir a las 6 de la mañana con la hermana Blanquita. Es algo que sale automático, algo que emana de ti, algo que tu corazón se apodera, algo que dice, yo tengo que buscar a Dios, mi mente tiene que estar en su palabra cada día. Es algo que llena tu alma, algo que llena toda tu vida, algo que se apodera de ti. Lo mismo sucede con una amistad. Yo no puedo saber qué piensa la hermana Jacqueline si no paso tiempo con ella. Yo no puedo saber qué problemas tiene, qué dificultades, cómo está Jocelyn, cómo está el empleo, las finanzas, cómo está emocional, espiritualmente, si yo no me acerco y comienzo a hablarle. Hermana Jacqueline, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, ¿cómo te va todo? Comienzo a acercarme, comienzo a romper barreras y comienzo a crear una confianza. Y poco a poco la hermana Jacqueline irá contándome cosas, verá que soy una persona de confianza y comenzará a abrirme su corazón y comenzará a decirme qué piensa, cómo se siente y tendremos una relación íntima, una relación de amigos, una relación de hermanos, fraternal. Lo mismo sucede con Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Dios comenzará a compartirte tu corazón, su corazón a ti. Muchas veces nos quejamos, es que Dios no me habla, es que Dios no me llama al ministerio, es que no estoy llamado, es que no sirvo. Si no pasas tiempo con Dios, ¿cómo te va a hablar? Si no comienzas a conocer su corazón, ¿cómo Dios te va a hablar? Si no comienzas a decirle, Señor, háblame, Señor, ¿para qué estoy llamado? Como el video que vimos ahora, un hombre que se sacrificó, que entendió que pasar tiempo con Dios fue lo que le iba a dar la victoria, fue lo que le iba a decir claramente si estaba llamado a predicar o no. Si no comenzamos a pasar tiempo con Dios, jamás nos compartirá sus deseos, jamás nos dará una carga. Seremos niños espirituales, seremos bebés espirituales y estaremos cada domingo escuchando al pastor dándonos un sermón nuevo, un sermón, pero no hay cambios. Tenemos que obedecer a la palabra y a la oración. Un profesor de homilética una vez me dijo, si la gente obedeciera más a lo que se predica desde el púlpito, no haría falta tanta consejería pastoral. ¿Reflexionas en esto? ¿Piensas en esto? Si la gente obedeciera más a lo que se predica desde aquí, no haría falta tanta consejería. No estaría el pastor todos los días, hermana, tienes que hacer esto. Pero si ya te lo predicó el domingo, pero si ya te lo predicó el viernes, pero si ya te lo predicó el miércoles, ¿por qué tienes que venir a que el pastor te lo diga otra vez? Obedece a la palabra, obedece a sus escrituras. El Salmo 119, un salmo precioso, en el que le da amor a las escrituras, amor al libro que Dios nos dio. Vemos muchas veces, cuando comenzamos a tener esa intimidad con Dios, nuestro carácter comienza a ser cambiado, comienza a ser moldeado, nuestros pensamientos cambian, nuestra vida cambia, nuestra manera de actuar cambia, nuestra manera de responder cambia, nuestra manera de actuar ante las dificultades cambian. Y por más que uno quiera evitarlo, será imposible negar que has estado con Dios. Por mucho que tú quieras ocultar que has estado con Dios, es algo que no se puede ocultar, es algo que se va a ver, es algo que tarde o temprano saldrá a la luz. Podemos recordar al apóstol Pedro en Lucas 22:54, cuando comienza a negar al maestro. Y la gente y se acercan y le dicen, Lucas 22:54. Y reprendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Le compartía esto a los jóvenes. Pedro estuvo 3 años con Jesús en su ministerio, viendo proezas, viendo milagros, viendo su sabiduría, viendo su autoridad, viendo su humildad. Y justo cuando lo están entregando, me dice la Biblia, y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo es posible que un hombre que tuvo una relación con Jesús diga la Biblia que Pedro le seguía de lejos? Después de pasar tiempo con Dios, Pedro le seguía de lejos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿de qué distancia sigues a Jesús? ¿De qué distancia sigues al Maestro? ¿Cerca o de lejos, como hizo Pedro? Y Pedro le seguía de lejos. Es muy interesante y reflexiona en ello. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos.
Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él cantaba, cantó el gallo. Se acercaron a Pedro y le dijeron: tú has estado con Jesús porque hablas como él. No, yo no he estado con el maestro, yo no lo conozco. Más tarde: tú has estado con Jesús porque te hemos visto con él. No, yo no lo conozco. Más tarde: tú has estado verdaderamente con ese hombre porque eres Galileo. Que no sé quién es. Es inevitablemente que tarde o temprano la gente sepa que has estado con el maestro, que has estado con Jesús en la intimidad, que has tenido una relación con él íntima. Tú puedes hacer como que hablas como un cristiano, tú puedes cantar como cantan los cristianos, tú puedes hasta repetir las palabras que repiten los cristianos, pero hay algo que se ve realmente cuando tú hablas con alguien, si realmente tiene una intimidad con Dios. Es algo que no se puede evitar, es algo que no se puede ocultar por mucho que uno quiera. Es algo que está en tu interior. Dios deposita el rocío de tu gracia, de su gracia en tu rostro, y comienza a verse en los demás. Comienza a verse en los demás por mucho que lo niegues. Siempre que salgo a la calle y me encuentro a la gente con lo que salía antes: Sebas, ¿qué te pasa? Tu rostro ha cambiado. Sí, estoy yendo a la iglesia. No, estás loco. Estoy yendo a la iglesia, hermano. Dios te ama, ven a la iglesia. La gente ve en mí algo diferente que yo no lo percibo. Porque muchas veces veremos el ejemplo de Sansón. Cuando tú no oras, la gente también lo nota. Cuando tú no pasas tiempo con Dios, se nota aún más. Tenemos el ejemplo de Sansón. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. El Espíritu Santo se había apartado de Sansón y Sansón no lo sabía. Sansón creía que iba a salir a la victoria una vez más, pero el Espíritu Santo ya no estaba con él. Sansón había descuidado la presencia de Dios hace mucho rato. Pero llegó un momento en el que Dios se cansó y le quitó la gracia. Dios se cansó y quitó lo que había depositado en él, pero Sansón no lo sabía. Pero los demás sí, por eso le vencieron. Por eso pasó lo que le pasó a Sansón. Se nota cuando alguien no ha hablado con Dios. Se nota, yo puedo percibir cuando alguien se sube al púlpito y me da tristeza de que no ha orado y comienza a exponer la palabra de Dios y yo noto que no ha orado. Es triste ver esto. O mucha gente, lo he visto en otros lugares, decir: yo necesito vida, yo necesito que el Espíritu Santo me traiga vida. La gente está hambrienta, la gente está sedienta de algo espiritual, de la verdad, pero si no está acompañada de la oración no sirve para nada. La oración es lo que mueve al creyente. Alguien dijo una vez: si quieres humillar a un hombre, creo que fue Leonard Ravenhill, el hombre que vimos ahora, si quieres humillar a un hombre, pregúntale por su vida de oración. Pregúntale a un hombre por su vida de oración y lo humillarás. Es el motor de nuestra vida, es el motor de la iglesia, es el motor. Jesús se fue al monte y descendió y había orado y dejó a la multitud, 5,000, 6,000, 10,000 personas para pasar tiempo con Dios. El Hijo de Dios, alguien perfecto, el hombre sin pecado, el hombre que sanaba enfermos, que tenía tal sabiduría, necesitaba estar con Dios. Necesitaba pasar tiempo con Dios. ¿Cuánto más nosotros que somos débiles y pecadores no tenemos que pasar tiempo con Él? Pero creemos que venimos al culto y en la alabanza: Señor, gracias. Y estoy cansado de escuchar oraciones que no llegan a ningún lado. Oraciones muertas, oraciones vacías. Yo creo todavía en los Elías. Yo creo que cuando un hombre lleno del Espíritu Santo ora, fuego puede descender, milagros pueden suceder, algo sobrenatural ocurre en las vidas. Hay una generación que se pierde, que se va al infierno y la gente no quiere orar. Es la oración lo que te mueve, es la oración lo que pone esa compasión en tu vida por las almas perdidas. Un llamado a la oración te hago hoy. Un llamado a la oración, un llamado a que inclines tu rostro. ¿Hace cuánto tiempo que no lloras delante de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no te quebrantas y le dices: Dios, te necesito realmente? Como aquel día que Dios te salvó, ¿te acuerdas? Aquel día que Dios te sacó de tu pecado, de tu maldad, de donde quiera que te haya sacado, que llorabas. Decías: Señor, cámbiame, Señor, gracias, el gozo de tu salvación. David temía esto, por eso dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. No hay nada peor que perder ese gozo de la salvación. No hay nada peor que ver una iglesia muerta que no ora. Como vimos al principio,
Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Cueva de ladrones la habéis convertido, cambiando dinero, cambiando gallinas, casa de oración. Y Jesús se ofendió y vemos un Jesús totalmente enfadado. Cuando oramos también tenemos el ejemplo de Moisés. Cuando oramos, ¿qué se nota? En Éxodo 24, 39, para que lo apunten, ¿no? Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte del Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Vimos el ejemplo de Sansón, cuando el espíritu se apartó de él, que él no lo sabía. Pero también tenemos el ejemplo de Moisés, de que había pasado tiempo con Dios en el monte, 40 días orando y ayunando, y su rostro resplandecía, pero él no lo sabía. Muchas veces nosotros no lo notamos, pero los demás sí. Lo mismo que les acabo de decir hace rato. Tenemos el ejemplo también del joven Esteban, en Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cómo es posible que un hombre al que están lapidando, al que están asesinando en medio de la calle, en medio del desierto, tenga intimidad con Dios? Esté orando: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En medio de su muerte está orando. Hoy no nos pueden decir nada porque sacamos las espuelas. No nos pueden decir nada porque, hermano, yo soy cristiano pero no tonto. Hoy no nos pueden decir nada, el pastor no nos puede regañar, el líder no nos puede decir nada porque nos alteramos. Eso me demuestra que no has estado tiempo con Dios. Aprende, la humildad no es algo que viene de ti. El ser humano es orgulloso. Pero cuando pasamos tiempo con Dios, esa humildad viene a nosotros. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Manso y humilde. Eso me quiere decir que cuando yo paso tiempo con Jesús, eso se comienza a morar en mi vida. Y eso lo vemos en muchas personas. Cuando nos dicen algo, respondemos. Tiempo con Jesús, un llamado a la oración. Si quieres humillar a un hombre, pregúntale por su vida de oración. El joven Esteban podría haber maldecido, o como los otros 2, Señor, que caiga fuego, que caiga un rayo y los consuma. Señor Jesús, a ti encomiendo mi espíritu. Oró a Jesús en medio de su muerte. ¿Cuán profunda sería su intimidad con Dios para que llegue a esa conclusión? Señor Jesús, a ti encomiendo mi espíritu. También veremos que la oración, que la intimidad con Dios no es algo fácil, no es algo que de la noche a la mañana se consigue. Es un sacrificio. La oración es un sacrificio, es algo que tenemos que morir para poder pasar tiempo con Dios. No es algo que viene de mí, yo no quiero orar, me cuesta muchas veces. Y por eso quiero enfatizar en este punto. Recordemos a Pedro. Momento antes de la crucifixión, cuando Jesús lo llevó a orar al Getsemaní, dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? La vida de oración es algo que admiramos de otras personas. La vida de oración es algo que podemos ver en otras personas y wow, realmente yo quisiera pasar el tiempo que pasaba ese hombre en la intimidad. Realmente yo quisiera estar todas las mañanas, como la hermana Blanquita está aquí todas las mañanas a las 5 de la mañana. Pero no me cuesta. No es fácil. No es fácil pasar tiempo con Dios. Es un sacrificio a nosotros, es una muerte carnal a nosotros. Pero vale la pena. Vale la pena pasar con nuestro Creador tiempo. Ya basta de admirar a otras personas. Seamos nosotros esos hombres de oración. Seamos nosotros aquellas personas que cuando alguien nos habla podemos decirle una palabra y su vida sea transformada. Seamos nosotros esas personas a las que una palabra nuestra cambia su vida, trae paz, trae consuelo. Seamos nosotros, somos la sal de esta tierra. La sal. Si cuando tú entiendes los beneficios de la sal, ahora no tengo tiempo, pero la sal es la vida, la sal es todo. La luz del mundo. Aguas, ríos de agua viva hay en nuestro interior cuando pasamos tiempo con el Maestro. El Señor nos pregunta: Cristian, ¿duermes? ¿No has podido pasar una hora conmigo? Saúl, ¿duermes? ¿No has podido pasar una hora conmigo? Sebas, ¿duermes? ¿No has podido pasar una hora conmigo? Fue las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, ¿duermes?
¿No has podido pasar una hora conmigo después de que has visto todo en mi momento de debilidad, en mi momento en el que voy a ser crucificado? Pedro, ¿tú duermes? Dieguito, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido pasar tiempo conmigo? Es triste y sería triste que el día que nos presentemos ante el tribunal de Cristo con la cabeza agachada, Señor, no te conozco. No pasé tiempo contigo, Señor, perdóname. Tiempo con Dios. Leía muchos evangelistas, muchos hombres que trajeron un avivamiento al mundo en los siglos pasados, y ellos decían, si algo pudiera cambiar, es pasar más tiempo con Dios. Si algo pudiera cambiar en mi vida, sería pasar más tiempo en intimidad con Dios. ¿Cómo es posible que un hombre que llene multitudes, 20,000 personas, diga esto? Billy Graham decía eso, pasar más tiempo con Dios es algo que yo cambiaría. Charles Spurgeon, el mayor predicador del siglo XX, un hombre que cuando predicaba la gente se agarraba de las columnas porque pensaba que se iba al infierno cuando ese hombre predicaba. Un hombre que lo llamaban el príncipe de los predicadores, un hombre fascinante, digno de admirar. Él decía lo siguiente: no veas a nadie hasta que hayas estado en la presencia de Dios. No hables con nadie hasta que no hayas hablado con el Altísimo. No salgas a tu trabajo hasta que no hayas ceñido tus lomos con el cinturón de la devoción, para que tu obra te salga bien. No comiences la carrera hasta que no hayas apartado todo peso mediante la oración. De otra forma, perderás la competición. Spurgeon decía esto, un hombre de verdad que estoy leyendo libros de él, un hombre que fascinante. Él decía todo en la oración. Hago un llamado a que la gente ore, decía él. Hermanos, por lo que más queráis, orad, orad, orad. Un llamado a la oración. En mis mejores tiempos de oración, en la intimidad con Dios, recibí el bautismo en el Espíritu Santo. He escuchado la voz audible del Espíritu Santo hablándome y diciéndome cosas. En mi secreto con Dios. La última vez, yo creo que eso le he contado a algunos. Me puse a orar, orar, orar. Mi madre me dice, saca la perra. Yo la saco. Estaba sentado en un banco, se acerca un chico, también con su perro, y yo lo miro y le digo, te sientes solo, ¿verdad? Tu madre no pasa tiempo contigo, tu madre trabaja mucho y tú te sientes solo, un niño de 17, 18 años. El chico se quedó sorprendido y me decía, ¿tú cómo sabes eso? Le digo, mira, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo oro. No, tú estás loco, y se fue corriendo, pero al menos quedó ministrado de que Dios le estaba hablando. Fue el Espíritu Santo el que comienza a hablarte. Y aun cuando tú estás mal, aun cuando tú estás sufriendo, aun cuando no entiendes cosas, estás orando y Dios te muestra cosas de otras personas que debes ir a decírselas. Porque no se trata de que en la oración yo busco el beneficio de Dios. Se trata de que en la oración yo busco que Dios me use. Señor, Dios no pide nuestro trabajo. Dios no pide que tú estés cantando la alabanza. Dios no te pide que tú estés aquí arreglando las sillas. Dios pide tiempo contigo. Dios pide relación contigo. Y por cuanto le amamos a Él, haremos cosas en su servicio, haremos cosas para Él. Pero todo esto se basa en nuestra devoción a Dios. Cuando hablo con los chicos siempre les digo lo mismo: oren, busquen a Dios. Yo quiero ser partícipe de lo que Dios va a hacer en este lugar. Yo no quiero ser un cristiano muerto, un cristiano todo el día sentado en la silla sin hacer nada. Y el problema no es que no hagan nada, el problema es que contaminan a los demás y al final se crea ahí una enfermedad medio rara y la gente hace oposición más que otra cosa. Oren, esto se basa en la oración. Yo estoy aquí por la gracia de Dios, porque oro cada día, Señor, ayúdame, porque no es fácil. Nadie dijo que esto sería fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Confiad porque yo he vencido al mundo. Pero si no tenemos una relación con Dios, si no pasamos tiempo con Él, ¿cómo vamos a apropiarnos de esas palabras? ¿Cómo no se van a hacer reales en nuestra vida? Como les decía, si la gente hiciera más caso a lo que se predica desde el púlpito, no harían faltas tanta consejería pastoral. Todo está en la Biblia, todo está en las Escrituras, todo está aquí. Cuando tú comienzas a investigar, a escudriñar, Jesús no dijo, leed la Biblia cuando estáis en el baño, leed la Biblia antes de dormir 15 minutos, 10 minutos. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Jesús dijo, pasa tiempo conmigo escudriñando mi palabra, pasa tiempo buscándome. El Antiguo Testamento refleja a Cristo en todo. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no estudiamos, si no oramos?
La otra vez estaba orando y leyendo la Biblia. El Espíritu Santo comenzó a revelarme, a iluminarme cuando leía el pasaje. Me quedé sorprendido y me quedé un momento, pero ¿desde cuándo? Nunca me había pasado. El Espíritu Santo comenzó a enseñarme el pasaje y a explicármelo. Algo que no entendía. Mucha gente no entiende la Biblia cuando la lee. Pues ora más y el Espíritu Santo te va a iluminar y la vas a entender. Esto no es cualquier libro, no es algo que lees de la noche a la mañana. Es algo por lo cual nos movemos, somos, vivimos. Tiempo con Jesús, tiempo con Él. En Hechos 9:11 dice que Ananías, el Señor le dio una visión y le dijo: ve a la calle derecha porque allí se encuentra Saulo. Y dice: he aquí, él ora. Ananías, ve a la calle derecha porque aquí Saulo ora. ¿Puede decir lo mismo el Señor de ti? Fulanito, ve a casa porque aquí Cristian ora. He aquí el pastor Luis ora, ve a donde él. Saúl ora, ve a donde él. Señor le dio la visión a Ananías. ¿Puede decir Dios lo mismo de ti? Ve a casa de no sé quién porque Gina ora. Un llamado a la oración. El avivamiento que Dios quiere traer no va a venir por el mucho proyecto, el mucho trabajo que yo haga. El avivamiento viene cuando los corazones se quebrantan, cuando los corazones se arrodillan ante el altar de Dios y le dicen: Señor, haz algo. Tenemos el ejemplo de Nehemías. Vamos a leerlo rápidamente antes de acabar. Nehemías. ¿Lo tienes, Adina? Paso. Nehemías capítulo 2. Nehemías no era un predicador. Nehemías no era alguien llamado tal vez al ministerio. Nehemías era un profesional. Nehemías era alguien, el copero del rey, alguien que atendía la copa antes de que el rey la bebía él por la seguridad. Pero Dios encontró en Nehemías un hombre en el cual reconstruiría las murallas de Jerusalén. ¿Y por qué Dios no llamó a otro hombre y llamó a Nehemías? Porque Nehemías practicaba el sacrificio de orar. Lo vemos, oración de Nehemías, capítulo 1. Vamos a leerlo. Le llegan palabras a Nehemías diciendo que las ruinas de Jerusalén, que la decadencia espiritual pues ha caído, y Nehemías hace la siguiente oración. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, que hemos pecado contra ti. Nehemías no había pecado. Había sido el pueblo de Israel el que había pecado. Y en su oración Nehemías dice: hemos pecado. Nehemías comienza a compartir la carga del pueblo. Nehemías comienza a compartir el pecado del pueblo con él. ¿Compartes tú hoy el pecado de Logroño? Puedes quebrantarte cada día: Señor, salva Logroño. Señor, salva mi edificio. Señor, hemos pecado contra ti. Pero no, caminamos con el pecho: yo soy santo, yo voy a la iglesia, yo alabo al Señor, yo ofrendo, no me falta de nada. Egoísmo. Hay una generación que se va al infierno cada día y no estás haciendo nada. Y el Señor va a pedir cuentas de lo que has hecho y de lo que no has hecho. De si has predicado o no has predicado. Si te has entretenido. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: cualquiera que milita no se enreda en los negocios de esta vida con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está diciendo: no te entretengas en la vida, no te entretengas en lo material, no te entretengas en las cuestiones. No, mantente firme a lo que Dios te ha llamado. Mantente ahí, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Cuídate de ti y tu doctrina. Está diciendo: ora, mira tu interior cada día. Hemos pecado contra ti en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo.
Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Bueno, Nehemías ora, pero Dios usa a Nehemías y las murallas de Jerusalén se restauran. Un hombre de oración, un hombre que oraba día y noche, ayunó cuando se dio cuenta de que su pueblo, de que su nación estaba en pecado, de que habían sido arruinadas las murallas de Jerusalén. Un llamado a la oración. No quiero extenderme mucho más, podría decir mucho más. Isaías dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Para hacer mucho para Dios hay que estar mucho con Dios. Si quieres hacer algo útil, un ministerio con éxito, lo que quieras hacer, pasa tiempo con Dios. Esto no es de hombres. Esta iglesia no se mantiene porque el pastor es Superman. Esto no se mantiene solo. No estamos aquí a entretenernos. Esto no es un club social. Casa de oración, dijo Jesús. Mi casa será llamada casa de oración. Y Jesús se enfadó, y vemos un pasaje en el que Jesús se enfada terriblemente cuando la gente está cambiando monedas y comprando gallinas y polluelos y aves y lo que tú quieras. Y Jesús se ofendió cuando su casa no se utilizaba para lo que se supone que debía de utilizarse, que era para la oración. En el libro de Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo, dice que estaban unánimes y orando. Los apóstoles dicen: nosotros nos dedicaremos a la palabra y a la oración. Jesús hace muchas aluencias a la oración. Es algo que por lo que mi vida se mueve, a la oración. Y no lo hago como debería y me frustro tal vez. Señor, tiempo contigo. Señor, no quiero hacer nada si antes tú no has estado conmigo. Podemos decir hoy antes de salir de este culto: Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Podemos valorar la presencia de Dios hoy? No quiero extenderme más. Quiero que nos pongamos de pie y que oremos. Casa de oración, un llamado a la oración. Padre, nos presentamos delante de ti. Padre, casa de oración, pedimos, Señor, que tu presencia, que tu espíritu nos visite hoy. Trae, Padre, trae, Señor, un convencimiento, Señor, de que tú deseas tiempo con nosotros, intimidad con Dios, intimidad con nosotros. Pedro, ¿duermes? Padre, ayúdanos a valorar tu presencia. Padre, ayúdanos a habitar en tu tabernáculo, a habitar en tu templo, a bailar, a danzar como David lo hizo cuando llevaba tu tabernáculo, Señor, cuando llevaba el arca. Padre, ayúdanos a valorar tu presencia, a pasar tiempo contigo. Señor, yo te pido que tú hoy no nos saques igual. Habla, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Confróntanos hoy, Dios mío. Casa de oración será llamada. Casa de oración. Padre, tenemos problemas, tenemos conflictos, distracciones, temores, miedos, dificultades. Oh, pero Señor, nos presentamos delante de ti. Vamos, adora a Dios, no te quedes callado. Alza tu voz, que no se escuche la mía, que se escuche tu clamor, que se escuche tu clamor delante de Dios. No lo has hecho durante toda la semana, hazlo hoy. Casa de oración, es aquí donde tienes que orar, es aquí. Alza tu voz, llora, clama, ríe, salta, tírate al suelo, lo que quieras, pero clama a Dios. Clama por misericordia, misericordia, misericordia. Oh Padre, ayúdanos, 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 porque no es fácil, Señor. Orad, orad sin cesar, orad para que no entréis en tentación. Orad, Señor, llévate todo pecado de tu casa, limpia tu casa, limpia tu templo, limpia tu casa, Padre. Que reine la oración, Dios mío, que reine la intimidad contigo, que podamos conocer tu corazón, que podamos conocer tus pensamientos, que podamos conocer lo que tú tienes para nuestras vidas, para lo que tú tienes para esta generación. Oh Padre, tu iglesia no se va a levantar si no se quebranta delante de ti, si no se arrodilla, si no pasa tiempo en vigilia contigo, Señor. Que no sea algo que nos impongan, Padre, que no sea algo que nos digan, que emana de nosotros, que salga de nosotros, que envuelva nuestro corazón, Padre. Hoy te pido que nos ayudes, Jesús. Ayúdanos, Padre. Necesitamos tu presencia.
Padre, el enemigo ya ha hecho bastante daño. Padre, el enemigo ya ha destruido bastantes familias, bastantes hogares. Padre, el pecado ya ha dominado bastante. Úsanos a nosotros como hombres de oración. Que cuando oremos, Padre, fuego descienda. Que cuando oremos, Padre, lo sobrenatural ocurra. Padre, que cuando nosotros oremos, oh Padre, tu gloria se manifieste. Tu gloria tome total dominio, Padre. Un llamado a la oración. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú has hablado a tu pueblo, has hablado a tus hijos, Señor. Tan solo te pido, Señor, que no salgamos iguales, que comencemos a valorar tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres bueno. Un llamado a la oración, dice el Señor hoy. Un llamado a pasar tiempo con Él. Dios no es algo que... Dios no busques a Dios por beneficio propio. Dios es más que eso. Agradece a Dios por tu salvación. Agradece a Dios porque hasta el día de hoy no te falta de nada. Pero queremos más y más y más y más. Y Señor, dame, y Señor, bendíceme, y Señor, yo ofrendo para que me des más. Y Señor, yo. Egoísmo. Vamos a mirar hacia afuera porque hay una generación que se pierde. Padre, pon en nosotros este sentir. De ahora en adelante es tiempo de que despertemos. Es tiempo, Señor, de que comencemos a valorar tu presencia, a valorar tu templo, casa de oración. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.